Este siglo que empieza será seguramente el de las migraciones, pues la globalización económica, que no empezó ayer, seguirá fomentando el tránsito humano de manera constante. Por eso los hindúes han invadido África, existen tantas mezquitas como iglesias en Marsella. Los turcos se han convertido en un factor esencial de la economía alemana y la actual comida inglesa no podemos concebirla sin el curry oriental. Bien visto, México es un país de migrantes, quienes van a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades y quienes por las mismas razones o porque huyen de la guerra se han asentado aquí. Los inmigrantes libaneses en México ya forman parte de este México que es muchos Méxicos. Le dicen algo los nombres de Jaime Sabines, Héctor Azar, Mauricio Garcés, libaneses de Carlos Martínez Assad, da cuenta de ellos. Gracias, Carlos, por estar aquí. Muchas gracias por permitirme estar con tu auditorio. ¿Cómo surgió la idea de fijar en libro pues, parte de la historia que es muy abundante de los libaneses en México? Se trata de un tema que me ha interesado, pues puedo decir siempre. Hay varios libros que he escrito previamente a propósito. Como algo que siempre ha interesado es el del cine mexicano. Entonces ya hay una marca fuerte, ¿verdad? Tengo un libro de libaneses en el cine mexicano que dejan realmente un sello muy fuerte ahí. Pero lo que quería hacer con este libro ya era como la síntesis de la historia de los inmigrantes libaneses en México, que se han escrito muy diferentes libros, pero yo veía muchas lagunas que me parecía importante que debieran ser llenadas, particularmente, te digo rápido, los efectos que tuvo la Revolución Mexicana y todas las demandas que tuvieron que hacer los libaneses para que les resarcieran los bienes que les habían sustraído, era algo que no se había tocado, porque evidentemente hay muchas figuras históricas que un poco un tema incómodo para ellos, tiene que matizarse, como Pancho Villa, que asaltaron sus tropas montones de tiendas y mercancías de los libaneses que se trasladaban de un lugar a otro. El otro tema que curiosamente no se trata, cuando los libaneses finalmente cuando Líbano se constituye finalmente en una república en 1920, se establece como república y es la primera vez que existe una idea de país ya claramente conformada, y sin embargo se le da el mandato a Francia para proteger a los libaneses. Y bueno, muchos de los inmigrantes ya están en México en ese momento, algunos no han llegado, pero quizá los menos, y entonces todo lo que concierne a los problemas de todo tipo, legales, etcétera, tienen que ser manejados por los consulados franceses. Entonces, esa protección a los libaneses de parte de Francia no se conocía mucho. Yo investigué en los archivos franceses, etcétera, para encontrar esto en una pista que es muy personal, porque me di cuenta por un documento que encontré del abuelo, donde él había sometido su caso por una de estas francesa. De estos asaltos, y someterlo al consulado francés, que formó una comisión de gente notable que ayudaba a dirimir estos procesos. Mira, recientemente, aunque signifique un brinco muy, muy fuerte, pues las compañías extranjeras petroleras están pidiendo indemnización por violaciones al tratado con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí. Bueno, se llaman reclamaciones, y esas reclamaciones han existido siempre. Y curiosamente, los que siempre las han ganado son los estadounidenses, ciudadanos de algunos países europeos. De los libaneses, como yo lo demuestro en un capítulo muy amplio, solamente 2 o 3 reclamaciones fueron a favor de ellos. Todas las demás las perdieron. Así es que protegidos franceses y tal, nunca realmente tuvieron todo el apoyo que debían. Este es un tema que prácticamente no se conocía,
y creo que ayuda a entender la hipótesis central del libro, que es la construcción de la memoria en los inmigrantes, porque es muy, ¿cómo que te diré? Pues muy extraño que los inmigrantes conformaron su idea de nación, su idea de pertenencia, de identidad, en el exilio. Hicieron su país cuando no existía entonces. Hicieron su país en el exilio, para decirlo de manera, rápida. Yo argumento todo esto en términos de cuáles son las teorías de lo que es una nación, de lo que es un Estado constituido, etc. Y pues lo único que traen consigo es la identidad cristiana maronita, es decir, una religiosidad de Oriente que surge desde el siglo IV, en que se establece esa religiosidad con un ritual que la diferencia básica con el rito latino, que es el rito romano, el que se conoce más en México, pues es fundamentalmente que el canon se lee en arameo, no se usa el latín en el... en algunos pasajes sí, pero la parte fundamental es el arameo. Que es una parte importante, digamos, una gran diferencia. Es tan importante que cuando llegan a México tienen que pedir permiso, autorización para oficiar en los templos que están controlados por Roma, por el episcopado mexicano, que decide autorizar para que hagan el servicio en arameo. Y esa es como la diferencia principal, pero finalmente las diferencias que existían se fueron borrando en la medida que la relación con los mexicanos era tan fuerte, y en parte porque eran cristianos y además con un cristianismo pues exacerbado, es decir, gente muy creyente que cree en principios religiosos de manera sólida. Y eso permitió que incluso los matrimonios mixtos comenzaran de manera rápida, aunque predominaron, siguió todavía durante mucho tiempo el matrimonio endogámico como la parte principal, pero los matrimonios mixtos... Pues hay dichos incluso populares que dicen, quien no tenga un amigo libanés, que lo busque. Bueno, sí, una frase atribuida a Adolfo López Mateos como presidente cuando se funda el centro libanés, que yo recreo todos esos momentos porque significan momentos importantes para entender el proceso de integración de estos inmigrantes a México. Y la constitución del centro libanés, un lugar que sigue siendo muy, muy atractivo y un poco como veleta de las organizaciones libanesas en todo México, pues su fundación significa también ya que ese proceso de integración se ha consolidado, en la medida que incluso un presidente puede ir a inaugurarlo. Claro. Pero fue otro presidente, Manuel Ávila Camacho, el que en 1940 les dice, oigan, organícense más, y se organiza una gran reunión con ellos que relato en el libro, y que es muy interesante porque por el sentido de unidad que tuvo la colectividad desde el comienzo, y en ese banquete que se realiza con Ávila Camacho es extraordinario porque invitan a libaneses de toda la República que ya tienen sus negocios, sus comercios, etcétera, por todas partes. Y esas son como pues, las características generales de esa inmigración, la construcción de su país, de su memoria, de su identidad, se da prácticamente ya en el exilio. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Carlos Martínez Assad, y parte de esta integración en México de los libaneses, pues te das cuenta de ella en tu libro, y hay un capítulo que es, yo creo que muy importante porque es el que seguramente mucha gente
tiene más idea de que así ha sido. Y tiene que ver con el cine. Ya hablaste un poco del cine. ¿Qué tanta la presencia de los libaneses en el cine marcó esta relación, esta unión, digamos? Sí, es algo muy interesante porque primero la presencia de libaneses en el cine, pues de entrada parece, mientras no me demuestren lo contrario, a partir del libro que he construido con cientos de figuras de origen libanés involucradas en el cine, no conozco otra minoría que haya aportado lo mismo. Y hasta hay un personaje. ¿Eh? Hasta hay un personaje cómico, buenísimo, Bueno, que ha sellado al cine mexicano. claro, te estás refiriendo desde luego a Joaquín Pardavé, Así es. cuyo paisano Jalil sigue siendo un arquetipo que permite mucho identificar a la mayoría lo que es un libanés. Creo que es un acierto, es una película pues que generó muchas simpatías a los inmigrantes. Y fíjate lo curioso, Joaquín Pardavé no tenía nada que ver con los libaneses, era un personaje nacido en Pénjamo y con padres que no tenían nada que ver con la inmigración libanesa. Creo que acaso la madre tenía algo de española, pero él se posesiona de ese personaje de una manera muy simpática y interesante que cuento en el libro, porque no fue así tal cual. Es decir, el cine mexicano compra un gran productor de origen libanés va a ser Miguel Zaharías, que va a vivir más de 100 años y hacer un montón de películas. Y es básico pero, para la industria pero del cine otro mexicano, personaje muy fuerte de la cinematografía es Wallerstein, perdón. Gregorio Wallerstein, estaba diciendo el nombre de la hija. De la hija, Eugenia. De los hijos. Bueno, Gregorio Wallerstein es uno de los grandes productores, y a él es al que se le ocurre la idea de traer esa historia, pero resulta que era la historia de un italiano en Argentina. Okay. Y la van transformando, y creo que pues lo hacen con mucho acierto, porque se convierte en una figura muy simpática, como digo, casi arquetípica del libanés, y Pardavé se posesiona tanto del asunto que hace como 7 películas donde aparece como libanés, ¿no? Que es algo pues muy extrañísimo. Desde luego, si estuviera vivo, me gustaría haberle preguntado, oiga, ¿qué le pasó? ¿Por qué esa empatía con esa colectividad? Incluso en lo que detecto como su última participación, que es en la película Reportaje del Indio Fernández, que es ya en 1952, incluso se permiten los chistes referirse a Badu, ¿no? O sea, otro actor, claro. O sea, pero el chiste lo hace en pantalla, ¿no? Y bueno, y ahí está la pista de la popularidad que tenían ya los actores libaneses como Antonio Badu, como Mauricio Garcés, que está creciendo y cada vez un personaje más reconocido por el público. Y bueno, es importante porque la participación de los libaneses comienza muy temprano. Uno de los primeros directores, desde luego, es Miguel Zaharías, pero luego está Antonio Gelu, que también hace varias películas y que tiene una impronta cultural importante, porque además es escritor de cuento vinculado con la novela negra y policíaca, todo esto. Y están también Zayeg, que también va a invertir en el cine. Y lo interesante de todo esto es que además del interés propio que puedan tener, resulta que Zayeg, por ejemplo, Antonio Gelu, son muy amigos de López Mateos. Cuando son estudiantes, son de los estudiantes que forman las masas vasconcelistas, van a estar con Vasconcelos, y mantienen la relación a lo largo de los años. Ahí mismo menciono cómo los encuentros que tiene López Mateos con
con ellos, con los libaneses en diferentes momentos. Por eso cuando llega la inauguración del centro libanés, pues Exacto. está muy arropado con todo esto, es amigo de muchos de los de los libaneses en ese momento. Y, y bueno, desde luego la aportación de capitales que hacen, pues se ve recompensada en el momento de la época de oro, y donde se va a dar ese mimetismo que vamos a encontrar también en otros renglones, como, como se ve claramente, Miguel Zacarías decide firmar El Peñón de las Ánimas, apostando a una figura desconocida que es María Félix, con Jorge Negrete, que sí era el gran actor pues, prácticamente de América Latina, y a Miguel Zacarías y a los productores no les gusta Gloria Marín, que es la que está destinada a ser el personaje de María Félix. Ponen a María Félix. Y era desconocida, en efecto, es su primera película. Sí, es su primera película y tiene mucho éxito. Y cuando ya conocí yo a Miguel Zacarías, con quien traté ya mucho, hablé mucho con él en diferentes entrevistas, en varias ocasiones, me contaba cómo le había impresionado María lo rebelde que era y que el primer día, cuando fue la prueba del vestuario, salió y le aventó todo y dice: yo no voy a poner las hilachas que usted me está poniendo, ¿no? Usted quiere que sea la hija de un hacendado, pues aprenda lo que es un hacendado, ¿no? Él contaba que sucedió eso. No sé si sea... No, pero es el origen del mito que ella siguió a lo largo de su vida. Claro. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Carlos Martín Azad, nos decías que el cine fue un factor de integración muy rico y además muy generoso económicamente, porque en efecto Pardavé se posicionó el personaje, pero generó mucha taquilla y eso te habla de que a la gente le gustaba, aceptaba, digamos, ese producto. Pero me gustaría que nos hablaras también de esa otra integración que tiene que ver con la política, que también me da la impresión, y das cuenta de ello en tu libro, de que no fue tan fácil, a pesar de que tenían cercanía con López Mateos, la posición de México, por ejemplo, en torno al surgimiento del Estado israelí, causó algún desajuste, ¿no? Sí, mira, bueno, es un tema que de hecho está vinculado con todo el libro, porque primero los libaneses cuando llegan a México vienen como otomanos, forman parte del Imperio Otomano. Y ya estando por acá, acontece la Primera Guerra Mundial, que en ese momento es la Gran Guerra, y el Imperio Turco se une con Alemania, con los estados centrales de Europa, y asume una posición. En ese sentido, los inmigrantes de acá se ven un poco... un poco extrañados, ¿no? Claro. ¿Y cómo hacemos acá un país que evidentemente está más cerca, que está cerca de Estados Unidos, que tiene tanta relación con los aliados, como es con Francia, con Inglaterra, y sin embargo siguen más vinculados al Imperio Otomano? Por lo tanto, sus simpatías los harían pensar más en que se acercan a los alemanes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Las autoridades mexicanas comienzan a sospechar de muchos de ellos y a considerar que pueden ser espías alemanes en México, ¿no? Claro. Y esto, bueno, desde la antigua Dirección de Seguridad, etcétera, entonces los vigilan, hay muchos procesos. Yo di seguimiento a eso con varios documentos, archivos que encontré. Incluso forman listados de quienes pueden ser simpatizantes de Alemania y quienes son simpatizantes de Francia, etcétera. Entonces, una inauguración fuerte, digamos, pero al mismo tiempo está aconteciendo la Revolución Mexicana y, naturalmente, los libaneses se van involucrando en los diferentes procesos, porque si quieren subsistir como comerciantes, tienen que también arriesgarse
y ir a los ejércitos, a las diferentes facciones, sin sin duda, sin entender cabalmente quién está de qué lado, ¿no? Claro. Tengo una anécdota muy interesante cuando el cuartelazo de 1903 en la Ciudad de México, pues resulta que en la Ciudadela van a vender cerveza a los alemanes, van a vender ropa a los libaneses. Es decir, es un mercado eso, ¿no? Es que es curioso porque al mismo tiempo que está la contienda y que están los cañonazos y tal, hay altos al fuego a la hora de las comidas o no sé, pero bueno, ahí los inmigrantes de todo tipo comienzan un poco a ver los movimientos de las tropas y acercarse. Bueno, para no hacerla larga, el coronel Sabines, que acaba de venir también de Medio Oriente, pues llega hasta el grado de coronel en las fuerzas carrancistas. Y vamos reconociendo a otros muchos libaneses que ya van involucrándose con personajes de la revolución. Naguib Simón se vuelve un personaje cercano a Felipe Carrillo Puerto. Hay otro libanés muy cercano a Tomás Garrido Canaval en Tabasco. O sea que están ya involucrándose en esos procesos. Muy extraño porque no veo la misma actitud de otros migrantes en México. Eso es cierto. Y bueno, y finalmente, pues el mismo Simón, del que te estoy diciendo, es diputado a la legislatura de 1934-37. O sea, imagínate desde cuándo. Entonces, a partir de ahí comienzo la búsqueda y voy encontrando una cantidad de diputados, de senadores, presidentes municipales. Eso sí es integrarse, entonces, Eso sí es integrarse. Y finalmente de gobernadores. Entonces, aunque los gobernadores comienzan hace una veintena de años, pues es impresionante el número de gobernadores ahora que proceden de familias libanesas. Y en este mismo momento, pues hay varios gobernadores de esa procedencia. Y pues lo único que demuestra es que sí fue una capacidad integradora muy, muy singular, muy propia de ese grupo. ¿Cómo lo explicas? ¿Por qué este grupo sí y otros grupos se han mantenido como aislados, digamos? Pues creo sobre todo. Creo que era el mismo mimetismo que se va dando en los negocios, fundamentalmente, es decir, como comerciantes conocen todo el país, comienzan a relacionarse con los grandes comerciantes también de México y finalmente, bueno, cuando entran a la industria, entonces ya coinciden con grandes industriales de otro origen, entran a la industria textil de manera muy decidida, Puebla, Veracruz, etcétera, y finalmente pues entran al capital financiero e incluso a los bancos. Cuando en los años 40 se establece el Banco Abunrad en la Ciudad de México, que todos conocimos porque en Isabel la Católica veíamos la gran caja fuerte de entrada, que le daba un aspecto muy singular al lugar. Y bueno, entonces junto a esos hombres de negocios que también abundan y que hay representativos con nombres que todos conocemos, hasta que finalmente pues ya se integran también en la política de la manera que ya lo hemos dicho. Es decir, si pueden hablar e intercambiar puntos de vista con Ávila Camacho en la Segunda Guerra Mundial, si pueden después llamar a Adolfo López Mateos, que es diputado, que es quién sabe cuántos cargos tiene previamente, hasta que es presidente de la República. Así es que el contacto o los contactos se van dando de manera que pueden llevar a esto que digo una suerte ya no solamente de integración, sino de un mimetismo con México. El desarrollo económico de la comunidad libanesa está muy vinculado al desarrollo económico de México. Sin duda alguna. O sea que se trata de un desarrollo paralelo que sin duda va a tener los resultados
que conocemos ahora. Pues muchas gracias, Carlos Martínez Assad, por acercarnos a este libro estupendo, que como tú dices es síntesis de muchas investigaciones, de muchos ensayos que has hecho a lo largo del camino en torno a los libaneses en México. Te agradezco mucho, Javier, por esta oportunidad y por permitirme debatir sobre un tema que a mí me parece apasionante. Queda para mucho. Y con tu entrada de todo el siglo de las migraciones, pues es impresionante que en lo que va del siglo XXI se han desplazado casi 200 millones de personas comparado a los 200 millones que se desplazaron en el siglo pasado. Sin duda alguna. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los espero la próxima semana.